El primer semestre del año 2022, en todo caso los primeros 5 meses del año 2022, destacan o se distinguen o deberían de distinguirse por la paz, por el entendimiento, no por la violencia, en contraste con lo que, digamos, va a ser el final del año 2022. ¿Y por qué es esto? Desde nuestro punto de vista, desde nuestro cálculo, es porque Venus y Mercurio se acercan a la Tierra, sobre todo Venus, que impulsa a la paz, al entendimiento, a la concordia, a no envolverse en hechos militares, de guerra, Venus. Aunque la tradición también nos señala que algunas fases de Venus se conectan, algunos acercamientos de Venus a la Tierra, sí, pues, vistas de Venus, están conectados con hechos de guerra, y que en el pasado algunas culturas miraban justamente a Venus para hacer desarrollos militares, bélicos. Bien. En contraste decimos con fin de año, que es cuando Marte se acerca a la Tierra. Pero recuerdo que el presidente Bill Clinton, expresidente Bill Clinton, cuando intervino en Bosnia, él lo hizo con etiqueta de paz. Vamos a establecer la paz, y sin embargo fueron hechos militares bélicos más propios de Marte que de Venus. Y esto me hace recordar justamente a los momentos que está viviendo Kazajstán o Kazajistán, donde ustedes pueden ir viendo las imágenes que nos ha preparado nuestro amigo Williams, y voy conversando. Lo que me llamó, digamos, poderosamente la atención es justamente esto, que estamos iniciando el año 2022 y hay hechos violentos, protestas. Aquí vemos una de ellas, incendios y todo, en Kazajistán. ¿Por qué es así? Cuando, digamos, la paz, el entendimiento, la concordia debería estar presente. Cerramos el año 2021 con cruce de palabras entre el presidente de Estados Unidos, amenazando o advirtiendo al presidente Putin de no ir sobre Ucrania, principalmente sobre Crimea, y se adelantaron países de Europa a conversar sobre el tema. Y es que cuando Venus se está acercando a la Tierra, las personas, los países, las instituciones no quieren envolverse en hechos militares, en hechos de guerra. Pero ¿por qué está sucediendo esto en Kazajistán? Tiene que haber una explicación. Me puse a estudiar para compartir con ustedes porque no estaba quieto, y no porque quiera defender mi pronóstico, porque en realidad, y la expresión aquí me parece clara, es complejo, el sistema es complejo. Establecer un pronóstico puede ser una cosa muy fácil, como vamos a verlo ahora, porque nuestro programa del día de hoy, Reescribiendo tu Destino, edición 241, lo hemos dividido en 3 partes, 3 secciones. Primero la de Kazajistán, bueno, siempre los hechos de vida, historias pequeñitas, una vista a todos los 12 signos del zodíaco, ¿sí? Cómo se presenta Aries, Tauro, en fin, los 12 signos del zodíaco, y las influencias de los eclipses del año 2022, estas 3 partes. Pero queremos comenzar con Kazajistán, porque justamente mi inquietud es qué es lo que está pasando. Y encontramos nosotros, bueno, por el momento, hasta ahora, encontramos la respuesta en los hechos de violencia. Siempre los hechos de violencia, como los que ustedes están viendo aquí en las imágenes, se refieren a influencias, están en relación con influencias del planeta Marte. Pero Marte en estos momentos está en el signo del arquero Sagitario. ¿Y qué tiene que ver con Kazajistán? Aquí vamos, justamente. Y vamos a comenzar con lo siguiente. A ver, un instante. A ver. Los kazajistanos protestan por un cambio de rumbo económico, social y político, y los eclipses de sol de marzo 2006 y octubre 2022 están apoyándolos. Imagínense ustedes, no sé si pueden ver esta imagen,
Pero aquí tenemos nosotros la trayectoria del eclipse del 29 de marzo de 2006 que cruza Kazajistán, o Kazajstán, vean ustedes, este país Kazajstán, que está entre Rusia, China y, bueno, a la derecha Mongolia también, y el eclipse del 25 de octubre del año 2022. Pero ustedes me van a decir, ¿qué relación tiene el eclipse del año 2006 cuando ya pasó? ¿Ha pasado cuántos años? Ha pasado 15 años, 16 años de este eclipse. Y todavía no se presenta el eclipse del 25 de octubre del año 2022. Pero, amigas, amigos, estos dos eclipses están conectados con las protestas, crean el clima bélico, el clima de protesta en Kazajistán, y apelando al presidente de Kazajstán, apoyándose en un convenio que tiene con Rusia, Putin dice, en favor de la paz vamos a meter a las tropas. Estos contrasentidos. En nuestro libro, cuando el cielo se viste de negro, en la página de nuestra última reedición, página 323, decimos, la trayectoria de la umbra de un eclipse de sol que dura escasos minutos tiene hasta 4 años para proyectar sus influencias en un nivel inferior. Sus influencias. En su nivel inferior provoca crisis económicas, epidemias, hambrunas, impulsa protestas sociales, acciones de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes leen las recomendaciones de nuestro libro sobre eclipses, decimos que concluido el eclipse, hasta 4 años para que se presenten las manifestaciones del eclipse. De ahí tienen que pasar unos 14, 15 años cuando el eclipse, en este caso el eclipse del 29 de marzo de 2006, llega a su fase de luna llena. Vamos a ver aquí nosotros. Aquí está. Este es el eclipse del 29 de marzo de 2006. Y siguiendo la trayectoria del eclipse de los ciclos de luna llena, la repetición de los ciclos de los eclipses de 30 años, que son similares a los eclipses de prosperidad de la luna con el sol, porque en buena cuenta, el eclipse es una conjunción de luna-sol, pero otras consideraciones adicionales de los nodos de la luna. Bien, pero entonces los ciclos de sol-luna de 30 años los aplicamos a los eclipses y encontramos que la fase luna llena de este eclipse del 29 de marzo de 2006 se da desde julio de 2021 hasta mayo de 2025. Y el eclipse de luna llena es un periodo, la fase luna llena del eclipse, el tiempo luna llena, señala un periodo de producción de violencia, de enfrentamientos entre las personas, entre los, de un país, inclusive hasta de países vecinos. Entonces, aquí tenemos nosotros una primera explicación de la creación del clima de belicosidad. Y ahora veamos nosotros el eclipse del 25 de octubre del año 2022 que cruza justamente Kazajistán y cerca de Almaty, donde se han desarrollado las fuertes protestas, o se están desarrollando en estos momentos desde los primeros días de enero. Esta semana, la primera semana de enero de 2022, es una semana muy violenta en Kazajistán. Bien. Y el eclipse justamente está pasando por Almaty, donde se presentan las protestas cruentas en Kazajstán. Aquí tengo la imagen de Kazajstán para que ustedes la puedan ver. Bien. Y este eclipse nos dice que recién va a ocurrir el 25 de octubre. Sí, pero los eclipses tienen influencias ya unos 6 meses a un año antes, cuando la umbra corta el país. Pero en el caso del eclipse del 25 de octubre para América, que no vamos a ver la umbra, ni siquiera pedacitos del eclipse parciales, entonces no tenemos por qué irnos a un año antes, a 6 meses antes, ¿de acuerdo? Para decir
la influencia del 25 de octubre ya la estamos sintiendo, pero sí para el caso de Kazajstán. Entonces, estos hechos lamentables en Kazajstán están demostrando lo que nosotros estamos proponiendo en nuestras recomendaciones del libro de Cuando el cielo se viste de negro. Lo que les digo puede sonar algo muy loco, indudablemente, fuera de lugar, ¿sí? Pero para las personas interesadas en investigar las influencias de los eclipses, les pido considerarlo, en todo caso, analizarlo para saber cuán cierto o no es lo que estoy señalando. Pero si esto les parece medio loco, más loco es lo que viene. Hay un eclipse de sol el 1 de junio del año 2030. Y este eclipse, esta es la trayectoria, ven ustedes, que coge el sur de Ucrania, lo que es Crimea, Sebastopol, y el eclipse también compromete a Rusia. Y hay una ruta, vean ustedes, que cruza Estambul y sale por el mar Mediterráneo. Para mí, esta es una ruta comercial, una ruta marítima, una ruta de tránsito, bueno, comercial y empresarial, es parte de Rusia. Y Rusia necesita tener sus bases en Crimea. Bueno, ya se anexó Rusia, Crimea. Bien, entonces la fase luna llena del eclipse del 1 de junio de 2030 se está dando o se dio desde agosto de 2015 hasta noviembre de 2018, o sea, 15 años antes. Pero los que han tenido oportunidad de estudiar la anexión dicen, pero un momentito, Putin anexó Crimea antes de agosto de 2015, que es cuando comienza la fase luna llena del eclipse del año 2030. Sí, pero el ambiente ya estaba formándose y en todo caso, ¿por qué se precipitó esa anexión? Ese conflicto que terminó en anexión, porque Marte se encontraba muy cerca de la Tierra en abril del año 2014. Y justamente el 18 de marzo, Putin firma la anexión. Pero ya el 18 de marzo Marte estaba en su fase retrógrada. Eso quiere decir que no va a ser tan fácil para Rusia terminar de digerir el sur de Ucrania, Crimea, pero esta es la intención. Vean ustedes, Crimea está bajo los dominios de Rusia y el eclipse 2030 tiene mucho que decir al respecto. Bien, me gustaría pasar rápidamente a mostrar aquí lo siguiente. A ver. Este es el eclipse del 29 de marzo 2006. Vean ustedes, Marte se encuentra en 21 grados de Géminis. Tomen nota, por favor, 21 grados de Géminis. Luego viene el nacimiento en mi gráfica del que fue presidente por 29 años en Kazajstán, que nació, que es Nursultán, que nació el 6 de julio de 1940, y él tiene a Marte en 2 grados de Leo. ¿De acuerdo? Y en estos momentos él está, digamos, como nació bajo la influencia del signo de Cáncer, debería estar recibiendo una buena influencia de Júpiter, y sobre esto vamos a conversar unos minutos más adelante, porque el año 2022, los primeros 5 meses de mayo, Cáncer y Piscis son de los mejores signos, ¿de acuerdo? Y sin embargo, Nursultán, quien era el presidente tras las cortinas, en Kazajstán, porque el presidente en estos momentos se llama Kasım, pero se dice que simplemente es un títere Kasım, y el presidente real, digamos, tras las cortinas es Nursultán, bien, que ha tenido que renunciar, pero no tenía por qué hacerlo, digamos. Entonces, ¿dónde está la explicación? Y aquí justamente ustedes pueden ver el mapa de, claro, no tengo la hora, lo he puesto al mediodía, pero la fecha sí, ¿de acuerdo? Y nos muestra a Marte en el signo de Géminis. Entonces, este presidente sí entra en sintonía con el eclipse del 29 de marzo de 2006, y ahí tenemos una respuesta de las protestas, diríamos, que se dan en Kazajstán. Y en todo caso, su administración, él entra, el señor Kasım, sucesor de Nursultán, después de 29 años, Nursultán deja el gobierno, entra Kasım y entra al gobierno el 20 de marzo del año 2019, y vean ustedes que Marte está en Tauro. Entonces, la administración prácticamente no
está señalando nada en relación a hechos de violencia, salvo por la conexión que vamos a ver nosotros de Urano con la Luna. Y vean ustedes aquí, rapidito, para que ustedes lo puedan ver después en la repetición, cuando nosotros hacemos la carta progresada del horóscopo, la juramentación, ¿qué encontramos para la primera semana de enero del año 2022? A Urano en mal contacto con la Luna. La Luna es el pueblo y Urano las protestas, y entonces el pueblo protesta contra su gobierno, ¿de acuerdo? Y aquí encontramos nosotros el eclipse de el 25 de octubre del año 2022, que cruza Kazajstán, como dijimos, y vean ustedes Marte nuevamente en el signo de Géminis. Entonces, estos hechos de violencia están anunciados, han sido anunciados con anticipación, por el eclipse, repetimos, del 29 de marzo de 2006, el eclipse del 25 de octubre de 2022, malas influencias de Marte. Pero vean ustedes, Marte en este momento, para este momento, vean ustedes aquí, Marte está pasando por el signo de Sagitario, y cuando pasa por el signo del arquero Sagitario, se opone a Marte que está en Géminis, o sea, al Marte del eclipse del 2026, al Marte de Casín, de su nacimiento, al Marte del eclipse de octubre de 2022, y entonces vemos nosotros que ahí está la explicación de los hechos de violencia. Pero ¿por qué Putin tiene que ir? Justamente porque cuando nació Putin, vean ustedes aquí el horóscopo de Vladimir Putin, aquí justamente, él nació con Marte en Sagitario, y entonces es el que le hace frente o se enfrenta, digamos, al pueblo de Kazajstán. Bien, para mí una explicación en todo caso muy rápida de los sucesos que están viviéndose en Kazajstán.